Saludos hermanos, el estudio del día de hoy lleva por nombre Los unos a los otros en amistad y amor y tendremos como texto base Juan 15 del 12 al 14 y el 18 y el 19. Veamos, en Juan capítulo 35 Jesucristo dijo: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En la traducción TLA dice: Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Ahora bien, a lo largo de la escritura encontramos que el Señor nos insta a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestros hermanos en la fe, a amar a nuestros familiares, a nuestros padres, hijos, hermanos de sangre, a Dios sobre todas las cosas, por supuesto, e incluso se nos manda a amar a nuestros enemigos. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en el amor a la familia de la fe. En el capítulo 15 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, el Señor comienza dando una enseñanza en la cual Él se compara con una vid y nos compara a nosotros con las ramas que están conectadas a esa vid y que dependen de ella. Él dice: yo soy la vid verdadera. Él habla sobre lo vital que es para nosotros permanecer en sus mandamientos, guardar su palabra, permanecer en Él, que sin Él no podemos hacer nada. Y luego, en el versículo 12, Él entra en una enseñanza sobre el amor. Él les dice: y este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado a ustedes. Él aquí entonces se coloca, da un mandamiento y además se coloca como ejemplo y parámetro para ese mandamiento que debemos cumplir. Él se pone a sí mismo como nuestro modelo. Dice: que se amen así como yo los amo a ustedes. Esto nos deja por fuera la posibilidad a comparaciones o a excusas. Deja por fuera que podamos decir: bueno, pero es que yo amo más que fulano. O no, yo no voy a amar a tal persona porque es que esa persona no me ama. Eso queda por fuera porque debemos compararnos entonces con la forma en la que Dios nos ha amado a nosotros a través de Jesucristo. En el versículo 13 continúa el Señor indicando: nadie muestra más amor que quien da su vida por sus amigos. Y en el 14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo digo. De estos pasajes llama la atención que no solo Él se coloca como el parámetro a seguir en cuanto a la clase de amor que debemos desarrollar, sino que Él da la expresión máxima de ese amor. Él ilustra cuál es la máxima expresión de ese amor. Él dice: nadie tiene más amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Luego nos dice que nosotros, los creyentes en Cristo, ya que el ser creyentes verdaderos y haber nacido de nuevo implica que le obedecemos, es decir, que hacemos lo que Él nos dice, porque eso es lo que implica que Él sea el Señor de nuestra vida. Él nos llama entonces amigos, dice que somos sus amigos. Aquí hay algo muy particular. Jesús, en esta enseñanza, pudo hacer referencia a otro vínculo. Él pudo hacer referencia a: nadie tiene más amor que quien ponga su vida por sus ovejas, ya que Él mismo ha dicho antes que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y Él ha instituido pastores terrenales para que apacienten la grey de Dios. Y podríamos pensar que de cierta forma, cuando se nos manda a nosotros a hacer discípulos, estas personas a quienes nosotros discipulemos
podrían considerarse como unas ovejitas por el trabajo que implica, el cuidado que implica que usted disipule a alguien. Sin embargo, él no utiliza este vínculo para esta enseñanza. Él tampoco dice: nadie tiene más amor que quien pone su vida por sus hijos. Y Dios es Dios Padre de quienes se entregan a Él. Así que ese vínculo entre Él y nosotros existe. Pero ese no es el vínculo que Él utiliza como referencia. Tampoco dice: nadie tiene más amor que quien pone su vida por sus padres o por su cónyuge, sino que Él utiliza la palabra amigo. En los versículos 18 y 19 encontramos un ligero contraste. Dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Aquí nos hace una advertencia. Se nos advierte tanto aquí como en otros pasajes de las Escrituras que de parte de las personas que no se han convertido vamos a encontrar persecución, vamos a encontrar odio, aborrecimiento. No de todos, no todos los seres humanos que no han entregado su vida a Cristo nos van a odiar, pero se nos advierte que eso lo vamos a encontrar, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser insultados por el nombre de Cristo, porque le pertenecemos a Él. Y dice: si fuésemos del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los saqué del mundo, entonces los aborrecen. Pero dice la Biblia que somos bienaventurados. Ahora, el amarnos los unos a los otros entonces implica ser amigos. Y el lugar idóneo donde se supone que se ha de encontrar tanto ese vínculo como ese amor es en la familia de la fe. La Biblia nos advierte que de parte de quienes aún no conocen al Señor vamos a encontrar persecución y odio. Pero se nos exhorta a todos los cristianos a amarnos los unos a los otros y a ser amigos. Entonces, no se supone que esperemos este tipo de amistad de afuera y no se supone que esperemos aborrecimiento de adentro. Aun cuando en relación al mundo Dios nos pide que mostremos su amor, que los amemos, que les alumbremos con la luz del Evangelio y que amemos a nuestros enemigos, como lo dije anteriormente, se nos advierte que mayormente de allá para acá encontraremos persecución. De aquí para allá nosotros debemos ser benignos con todos y mostrar a Cristo y amar, como lo dije hace un momento. Pero nos hace la advertencia de que van a recibir persecución. E incluso se nos dice con qué actitud asumirla. Entonces no es de allí, del lugar donde debemos esperar este tipo de amistad, sino que el lugar idóneo para esta amistad y este amor que Dios quiere que tengamos en nuestra vida es la familia de la fe. Hagamos un paréntesis para recalcar que la Escritura, a pesar de que posiblemente no le hayamos prestado mucha atención, pero la amistad es un tema importante en las Escrituras. La Biblia trata sobre la amistad, porque hallarla es importante para nuestras vidas, y más que hallarla, ofrecerla de manera genuina a nuestros hermanos. Podemos ver que David y Jonatán encontraron una amistad genuina y hermosa. En 1 Samuel 18:1 se relata que David estaba hablando con Saúl y dice:
que cuando David terminó de hablar, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y le amó Jonatán como a sí mismo. Así también vemos a Ru diciéndole a su suegra: no me ruegues que te deje, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entre ellas existía un vínculo familiar, pero también existía un vínculo de amistad, porque cuando se terminó ese vínculo familiar que las unía, pudo continuar la relación. Proverbios 27:9 nos dice: la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Y en muchas otras pasajes de las Escrituras, el Señor trata con nosotros sobre lo que es la verdadera amistad. Y por supuesto, como siempre, viene a ser Él el ejemplo máximo y perfecto de lo que sería una amistad o un amigo. Los unos a los otros en amistad y amor. Hemos visto que los significados de amor y amistad están entrelazados aquí. Ahora, Primera de Juan 3:18 nos habla un poco de cómo debe ser este amor. Se nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces aquí, al mandamiento que se nos dio de amarnos, se le da un poco más de forma práctica. No debe ser de palabra ni de lengua. No es un amor de palabras bonitas, sino que es un amor de acciones. Y aquí entran los unos a los otros, pues la Escritura parece describirnos de manera práctica cómo amarnos, con acciones. Vamos a ver entonces algunos versos. En la Biblia se nos llama a tener ciertas actitudes y acciones o reacciones de unos para con los otros. Vamos a ver 10. En primer lugar, se nos llama a la paz. En Marcos 9:50 dice: tened paz los unos con los otros. 2. Se nos llama a servirnos. En Juan 13:14 nos dice el Señor: Él estaba lavando los pies de sus discípulos y luego dice: ustedes también deben, como un imperativo, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Al contexto en el que actualmente vivimos, no es algo literal que nos vamos a lavar los pies, pero es un símbolo de el servicio. Debemos servirnos unos a otros. En Gálatas 5:13 nos dice: sino servíos por amor los unos a los otros. 3. Se nos llama a honrarnos. En Romanos 12:10 nos dice: en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Se nos llama, en cuarto lugar, a la unidad. Romanos 12:16 nos dice: teniendo el mismo sentir los unos con los otros. Y en otro pasaje se nos dice que de manera solícita procuremos guardar el vínculo de la paz, unánimes en un mismo sentir en Cristo Jesús. 5. Se nos llama al cuidado mutuo. Y este cuidado abarca varias cosas. Romanos 14:13 nos dice que en vez de juzgarnos unos a otros, decidamos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En Romanos 15:14 nos dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. El amonestarnos unos a otros forma parte del cuidado.
En 1 Corintios 12:25 se nos llama a preocuparnos los unos por los otros, para que no haya desaveniencia en el cuerpo de Cristo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, a interesarnos los unos por los otros, en cuidarnos. En Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y en 1 Pedro 3:8 nos dice: sean todos compasivos, fraternales, misericordiosos unos con otros y de espíritu humilde. Sexto, se nos llama a la aceptación, como Cristo nos ha aceptado. Acéptense unos a otros, como también Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Romanos 15:7. En Efesios 4:2 nos indica: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el 32 dice: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta aceptación implica perdón. E implica también lo que nos dice Colosenses 3:13. Sopórtense unos a otros, nuevamente, y perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Séptimo, en 3 cartas del apóstol Pablo y en una de las cartas del apóstol Pedro, el Señor nos dice: salúdense con un beso santo los unos a los otros. Llama la atención que incluso a saludarnos se nos indica. Octavo, apoyo mutuo. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto también entra en el cuidado. En 1 Tesalonicenses 4:19 indica: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En la misma primera carta de Tesalonicenses, pero el 5:11, se nos dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, que viene entrelazado con el número 9, que es la edificación mutua. En Efesios 5:19 se nos llama a que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. En Colosenses 3:16, a que nos enseñemos y nos amonestemos unos a otros para edificación mutua. En Hebreos 10:24 nos dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. De esta manera nos edificamos unos a otros. En Hebreos 10, en 10º lugar, el amor también incluye abstenernos de dañarnos, abstenernos de perjudicarnos unos a otros. Y en relación a esto, una de las cosas que se nos dice en la Escritura está en Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es algo que no debe estar, porque contamina y no forma parte del mandamiento que se nos ha dado de amarnos, sino que es lo contrario, nos perjudica y nos daña. Gálatas 3:9 dice: no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. En Santiago 4:11 se nos dice: no hablen mal los unos de los otros,
Y en la traducción Reina Valera dice, no murmuren los unos de los otros. Y en Santiago 5:9 se nos dice que no nos quejemos unos contra otros. Además de esto, al menos en 14 pasajes del Nuevo Testamento se nos manda a que nos amemos, a amarnos unos a otros. Y como hemos podido ver, no hay excusas. Ninguno de estos pasajes, de estos 10 puntos, de unos a los otros que vimos, nos da una excepción y nos dice, sírvanse unos a otros, excepto si la persona no, es sin excusas y es bajo el parámetro de Cristo, del modelo que Él nos dio a nosotros. Él es el modelo de nuestra vida, por excelencia. Así que, a la luz de lo expuesto, examinemos nuestras vidas. A la luz de la palabra, pidamos al Señor que, como dice 1 de Pedro 4:8, podamos ser fervientes en nuestro amor los unos por los otros. Fervientes. Es algo que puede que no sea fácil, pero que el Señor quiere que nosotros desarrollemos, porque este amor va a ser la muestra para los de afuera de que somos sus seguidores. Fervientes en nuestro amor unos por otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto ha sido todo por hoy. Espero que pueda el Señor bendecir la vida de cada uno de nosotros y que pueda derramar su amor en nuestros corazones para que de manera genuina podamos cultivar los unos a los otros todo lo que el Señor quiere que nos demos. Recordemos que nosotros estamos llamados a dar, a ser nosotros el prójimo, el buen samaritano para los otros. El Señor tiene para nosotros todo lo que necesitamos. En Él nos podemos llenar completa y plenamente. Y una vez llenos en Él, podemos dar. No se nos llama a exigirnos unos a otros. Ninguno de los mandamientos dice demanden amor, reclamen amor, pide que tu hermano te ame, está pendiente de si te ama o no te ama, sino que se nos llama a dar nosotros. Ame usted, vaya y ame, sirva, soporte, perdone, tolere, edifique a otro. Entonces, que podamos concentrarnos en eso, en dar todo lo que el Señor quiere, para que verdaderamente pueda verse desde afuera en nosotros esa muestra de que somos sus discípulos. Hasta una próxima oportunidad.